Palabra de Mujer. Que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga. No dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta, canta, una alegría, canta, las manos arriba, canta, que de amor no ha muerto nadie, siempre que llovió paró, canta, siempre que llovió. ¿Qué tal, Bolivia? Bienvenidos a Palabra de Mujer. Este cuarteto de mujeres se reúne todos los días después de su almuerzo para compartir el postre de la charla con usted. Una charla que hoy le prometemos será intensa, profunda, educativa y analítica. ¿Cómo están, chicas? ¿Bien? Buenas tardes. Bien, ansiosas por empezar esta charla. Bueno, vamos a tocar un tema que no es sencillo, pero que son esos temas que de verdad tenemos que tratar y queremos tratarlo en profundidad. Queremos conversar hoy sobre la violencia contra la mujer. Quiero decirles que revisando datos, hemos visto que en lo que va del año, ¿cuántos meses llevamos? ¿5 meses? ¿6 meses? 6 meses. 6 meses. En lo que va del año hay 36 casos ya tipificados como feminicidio, de los cuales la mitad ha llevado a víctimas fatales. Un promedio de 6 casos por mes, más o menos. Mira, los números no son muy fuertes, pero imagínate 36 casos en lo que va del año. O sea, la violencia contra la mujer es un tema serio y queremos abordarlo como corresponde. Queremos hablar qué es la violencia contra la mujer. Queremos enfocarnos cuántos tipos de violencia hay, de qué manera recibimos nosotros esta violencia y qué es lo que ocurre para que las mujeres no estén denunciando a sus agresores. ¿Por qué las mujeres están callando hoy? Son muchísimos los enfoques que queremos darlos, queremos abordarlo desde distintas perspectivas y para eso tenemos tres mujeres que se van a unir. Le voy a pedir a Flavia Marcos, que es abogada, que se una a nuestro grupo. También se va a incorporar a nuestro set Magalí Cabero como socióloga y Selenita Céspedes, que también es abogada y mamá. Bueno, sí, quizá una de las novedades de nuestra ley vigente, de la ley 348, es precisamente que abarca una serie de espacios, ¿no?, donde las mujeres experimentamos la violencia. Hasta antes de esto se consideraba que la familia era el único espacio de violencia contra la mujer, ¿no? Y de hecho nuestra ley anterior fue una victoria de los movimientos de mujeres, de que finalmente el Estado ingresara a este espacio considerado sagrado que era la familia, que se veía como un espacio de amor, y finalmente a mediados de los 90 se logró que los estados dijeran no, este es un espacio de abuso de poder y de violencia y de muerte incluso. Entonces en casi toda América Latina tuvimos, ¿no?, una entrada de los estados a este espacio y las leyes de violencia doméstica o intrafamiliar. A develar además que es uno de los principales espacios donde se efectúa la violencia contra la mujer de varios tipos, ¿no? Así es, así es. Triste pero cierto. Triste pero cierto, y necesario admitirlo así. Bueno, A mí me llamaba muchísimo la atención un caso que conversábamos, que nos comentaba la señora Magalí antes de entrar, cómo este ciclo de la violencia va creciendo y cómo, además de ir creciendo, la persona a la que hay que denunciar es, si nos ponemos en el contexto de la gente, es esa pareja, es ese sustento de la familia, y cómo esa situación, digamos, ese vínculo tan complejo hace que la mujer tolere todo, por decirlo de alguna forma, y el aumento de la violencia lleva a o me quedo sin sustento, o me quedo sin vida, o mis hijos, y se crea toda esta mezcla tan compleja. Si me ayuda un poquito a... Licenciada Magali. Sí, gracias, Laura. Precisamente conversábamos hace un momento acerca de este drama que nace en el seno de la familia, en este lugar que Flavia decía y caracterizaba también, en este lugar que se supone que es el sitio del amor, y paradójicamente se convierte en el sitio de la violencia, en el sitio del sufrimiento, en el sitio del silencio y en el sitio del chantaje, porque debe recordar la población que hace exactamente 2 años en Santa Cruz hemos vivido un caso en que nos ha demostrado hasta qué punto las mujeres deben lidiar con su ex amor, digamos, porque llega un momento en el que es intolerable la violencia que sufre y denuncia. Y cuando llega a las instituciones públicas, que son las que tienen que acogerla, que tienen que contener esa impotencia,
alguien se encarga de recordarle que si deja al victimador preso, entonces no va a haber quien sustente a la familia, no va a haber quien cría a los hijos, no va a haber quien pare la olla. Entonces la mujer se ve obligada a guardar silencio y a volver a la casa a buscar plata para sacar al marido que está preso, para sacar al marido que está detenido. Y vuelve nuevamente a reiterarse la situación. Bueno, nuestra víctima entre la espada y la pared. Así es, pero además presionada por la familia, presionada por la necesidad, y este es un elemento que vale la pena reflexionar. 3 veces consecutivas la mujer acudió a denunciar a su marido, y la tercera vez le volvieron a recordar que si no sacaba al marido no había quien lo sustente. La cuarta, ustedes han debido conocer ese caso, la tuvieron que reconocer en la morgue. Quedó de tal forma maltratada que era irreconocible, no parecía la misma persona que unos años antes había recibido todo el amor de su pareja. Por lo tanto, creo que este es el mejor espacio donde debemos decirle a la mujer que es tiempo de asumir su palabra. El silencio ya no puede ser la respuesta a los golpes, ya no puede ser la familia la que le aconseje callarse, porque siempre ha sido así. Yo creo que el amor tiene un límite y la tolerancia también. Un silencio de una denuncia ahora puede significar en un tiempo un silencio eternamente, porque esa víctima que en este momento es víctima de abuso psicológico, posteriormente pasa a ser víctima de abuso físico, sexual y por último una víctima fatal. Ahora, que es pasado ya al tema de los lugares. Vamos a escuchar la voz de Selenita. Sí, buenas tardes, amigas. Sí, evidentemente, Laura, como decís, el silencio de una mujer ahora puede llegar hasta el feminicidio, que es el caso extremo que acabamos de escuchar. Venimos viendo en lo que va de este año, bueno, los datos que ha dado Paola, casos que no solo dentro del hogar se ve la violencia contra la mujer, se ve en la calle. Una mujer que va caminando en un pueblo X, es asaltada, es violada y luego tiene que asumir y tiene que pasar 2 años para que se haga justicia. Y tiene que haber presión social para que los operadores de justicia apliquen la ley. Entonces, nosotros cuando se crea este movimiento de apoyo a una víctima X, decimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanta ceguera ante un hecho o ante varios hechos que son tipificados como delitos, que están cubiertos por el ordenamiento penal boliviano desde hace muchos años y hoy con una ley específica que de la cual hablaba Flavia, que es la ley 348, sigue todavía habiendo esta dificultad de la mujer para denunciar, para que su denuncia sea escuchada y para que los jueces y los fiscales, digamos, todavía estén con dificultades de aplicar el mayor rigor de la ley. Entonces, lo que yo creo que, y gracias por generar este espacio de discusión, que las mujeres tenemos que estar alertas, y yo sé que hay un gran grupo de hombres también que está apoyando, digamos, basta a la violencia, basta a taparnos los ojos y basta a seguir permitiendo esta serie de situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, muchas veces nosotras como mujeres y la población en general creemos que la violencia, o sea, es solamente sinónimo de me golpeó, cuando esta violencia también puede ser psicológica, puede ser económica, que creo yo que es uno de los tipos de violencia que menos son tomados en consideración, y pueden ser sexuales? O sea, ¿cómo nosotros podemos ir desmenuzando estos tipos de violencia y el momento en el que tengo que encender mi luz de alerta, digamos, de que de repente estoy siendo una víctima de violencia y soy yo misma quien no lo estoy queriendo ver o que no lo estoy queriendo asumir? Es importante caracterizar el tema violencia. El problema es que en el medio la mayoría de las personas ni siquiera llega a darse cuenta que está siendo objeto de violencia. Cuando el marido permanentemente le recuerda que la mantiene y que mantiene a los hijos y le da centavos y le pregunta encima cuánto ha gastado por esos centavos, está ejerciendo violencia. Cuando manda a los hijos a preguntar permanentemente por la forma como se gasta ese dinero, están asumiendo violencia. Entonces, a la mujer le cuesta darse cuenta que está sufriendo violencia. Por eso es importante socializar esto, visibilizar las diferentes manifestaciones de violencia. Y la económica a la que hacían referencia es precisamente una de las que resulta más difícil de caracterizar, digamos. La violencia psicológica
por ejemplo, está tan enraizada que la mayoría de las mujeres de los niveles socioeconómicos altos inclusive ni se percatan que están sufriendo violencia. Y si bien la ley 348 está haciendo esfuerzos porque se difunda, creo que todavía no se ha llegado al punto exacto en el cual la gente debe darse cuenta que está sufriendo violencia, para poder denunciar, para poder compartir con los demás esta situación. Por lo tanto, estamos reconstruyendo, y si quieren ustedes, estamos de alguna manera fortaleciendo el sistema patriarcal, el sistema de dominación del que puede mandar en la familia, y estamos reproduciendo estos niveles. Yo creo que ha llegado el tiempo, y este programa, este momento, tiene que ser difundido a los medios de enseñanza. Yo creo que los estudiantes deberían tener acceso al programa. Yo los invito por las tardes, es tan fácil que los estudiantes se sienten y debatan qué es lo que está pasando. La palabra de las mujeres y la palabra de los hombres, que son de alguna manera quienes participan en esto, tiene que ser escuchada. ¿Qué les parece si podemos conocer los diferentes tipos de violencia que existen y veamos unos cuadros para poder analizarlo y poder dar a conocer cuáles son realmente, porque tenemos muchos y sin embargo carecemos de conocimiento? Este es el primero tipo de violencia, violencia física. ¿Qué nos dice la abogada? ¿Qué se tipifica como violencia física, Flavia? No recuerdo exactamente el tipo de la ley 348, pero obviamente es el daño en el cuerpo, ¿no? Daño de sufrimiento visible, o que sea determinado en ese sentido por un peritaje. Aquí lo importante quizá es decir que tenemos una de las cifras de violencia física concretamente más altas de América Latina, ¿no? Según los datos nacionales, más de la mitad de las mujeres entre 15 y 50 años ha experimentado alguna vez en su vida violencia física. El otro día leía un dato que no recuerdo bien cuál era la fuente, pero decía 8 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia. No especificaba bien si era física, psicológico, qué sé yo, pero supongo yo que esto es como una escalada, ¿no? O sea, empieza con una violencia psicológica que después se va a la violencia agresiva, física, o sea, va escalando, ¿no? Sí, de hecho, el término con que se conoce esto es la escalada de la violencia, precisamente, que es más común en el espacio de la familia. En la familia no quiero decir que sea necesariamente un marido o un conviviente, también califica a otros parientes o familiares o a exnovios, exparejas. O novios de chicas jovencitas, nos ponemos a pensar a veces que ha sido víctima de violencia física una mujer casada con 5 hijos, y no, una niñita de 15 años, 16 años puede estar siendo víctima de violencia en manos de un novio o un enamorado agresivo. Sí, hoy con los medios, el WhatsApp y bueno, todos estos social media que le dicen medios sociales, se ha hecho mucho más fácil la comunicación y con ella mucho más fácil también las formas de agresión. Definitivamente la violencia física tiene que haber, digamos, un contacto físico, pero se empieza por la violencia verbal, psicológica. Y de podemos volver un segundito a los cuadros para ordenarnos y que la gente nos pueda seguir. Ahí tenemos la violencia sexual. ¿Cómo está tipificada la violencia sexual dentro del marco de la ley? A mí lo interesante de la violencia sexual, que me parece que obviamente es un atentado contra la libertad sexual y la integridad corporal, es eso precisamente. Antes de esta ley y con el anterior Código Penal, estos delitos de violencia sexual se consideraban un atentado contra la moral y la buena costumbre, ¿no? Ese era el bien tutelado. Y esto es, bueno, es gravísimo que una violación sea considerada un atentado a las buenas costumbres, y así era hasta hace poco. Las luchas ahí de los movimientos de mujeres hicieron primero cambiar ese enfoque, ¿no? Y ya después, sí, es una locura. Tuvimos un cambio en ese sentido en el Código Penal, y después ya este cambio es finalmente recogido por nuestra ley de ahora, que es, ¿no?, la 348. No sé cuál de ustedes nos puede ayudar, pero para aclarar a nuestras amigas mujeres en qué momento estamos siendo víctimas de violencia sexual. Y lo digo porque a veces se piensa que si quien agrede sexualmente de vos es tu esposo, no sos víctima. No, quiero saber, por favor. Sí. Y solamente el tema de como decía, los tipos penales estaban hasta hace poco tipificados claramente en el Código Penal, y el bien jurídico protegido estaba dentro del título que mencionas.
Ahí tenés los tipos penales, y yo siempre digo, si todos conociéramos el Código Penal, habría mucho menos violencia y todo tipo de delitos en el país. Está la violación, está el acoso, está digamos, determinado exactamente cuáles son los pasos para que ocurra uno u otro hecho. Y tienen que darse, por ejemplo, para violación, tiene que haber habido acceso carnal, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, el abuso sexual, creo yo que nos referimos un poco para saber si la esposa, la novia, no sé, no quiere tener relaciones sexuales y se siente como obligada, ¿eso es un abuso sexual? Se ha discutido mucho a nivel de doctrina, de lo que recuerdo de mi estudio de Derecho Penal, de que si una mujer dentro del matrimonio podía, digamos, ser víctima de una violación, y sí, puede ser víctima de una violación, porque la relación sexual tiene que ser consentida. Entonces la violación es cuando no hay ese consentimiento, son dos partes. El tema es cómo se prueba. Precisamente, sí, perdón, precisamente aquí está la cuestión, que desde tiempos inmemoriales nos han enseñado a las mujeres que cuando uno tiene una pareja, y en este caso un marido casi bendecido por Dios y por las leyes, debe asumir que es una obligación el tener relaciones con el marido, y que bajo ninguna circunstancia puede la mujer negarse a esa situación. Entonces, cuando la mujer se da cuenta que no tiene por qué aceptar como algo permanente, cotidiano y normal el tener relación con el marido, es cuando precisamente él la somete a violencia. El ser más o menos un electrodoméstico al servicio que se usa y se toma en el momento en el que el marido quiere. Y si a eso se suma el hecho de el hábito de la bebida, por ejemplo, cuando el marido llega borracho, lo que menos le importa es preguntarse si la mujer quiere tener relaciones con él o no, y tampoco le importa si están los hijos presentes o si hay pocas condiciones para que eso ocurra. Y basta que la mujer le haga conocer que no está dispuesta a mantener una relación para que inmediatamente se produzca la violencia física. O sea, la violencia sexual puede ocurrir entre marido y mujer, puede ocurrir al interior de la casa y, bueno, puede ocurrir en tantos otros lugares, ¿no? Definitivamente sí, pero además, Laura, aquí hay un elemento que es importante, que hay que construir o deconstruir, si quieren ustedes, en nuestras niñas, en nuestras jóvenes, en nuestros adolescentes y en nosotras, las mujeres que formamos a esos hijos, el hecho de que es natural y que es normal que hombre y mujer, por el hecho de estar viviendo en pareja, deban tener una relación así de natural y normal y no consentida. Debemos saber las mujeres que merecemos respeto y que si no queremos tener relaciones en ese momento, tenemos que hacer conocer esa situación a nuestra pareja y ella debe tomar en cuenta esa situación. Ahora, cuando yo quiero tener relaciones con mi pareja, también tengo que decírselo, porque normalmente también nos enseñan que tenemos que guardar silencio y esperar que él tome la iniciativa. Y muchas veces ha habido violencia de parte del marido cuando ella ha iniciado un acercamiento. Entonces, estamos frente a un proceso de socialización que nos parece que es fundamental que la gente entienda. La ley por sí misma no resuelve cosas, Laura. Entonces, hay que ver cómo hay una construcción inicialmente individual de mi condición de mujer y hay una construcción colectiva o social, y son esos los elementos que hay que tomar en cuenta en la familia. Traer a acotar ahorita a este grupo de diálogo una anécdota de hace muchos años, yo hace unos 10 años, cuando yo cubría el periodismo en la calle, en el área policial, llegó la denuncia de una mujer soltera de haber sido víctima de la violencia sexual precisamente, y recuerdo bien que la policía le dijo: ¿cómo puede ser usted víctima de violencia sexual si usted tiene más de 40 años? O sea, la idea de que una mujer mayor que ya no es virgen o que ya es dueña más o menos de decidir si quiere o no tener relaciones, no puede ser víctima de violencia sexual. Además, el primer requisito que se le pidió: ¿dónde está su análisis médico forense? Ahora, con el caso que nos ha movido a nivel país y especialmente en Santa Cruz, de esta señora, esta profesora norteamericana, estaba escuchando el otro día una entrevista que ella dio en una radio ¿cuál consejo le das a las mujeres? Primero, decía, si sos víctima de violencia sexual, así te duela el alma y te sentás la mujer más sucia del mundo, no te bañes. Anda directamente al médico forense que te hagan tu análisis, porque esa es la prueba de que vos sos
la víctima. Y ella decía, yo entiendo como una mujer que ha sido vejada, de que lo que primero que querés hacer es sacarte esa suciedad del cuerpo, ese rastro. Y yo sentía ese dolor y ese sufrimiento al otro lado de la radio. Quería llorar. Y ahorita pensando que quiero llorar de nuevo, de imaginarme esa situación, y ella decía, les aconsejo a estas víctimas, no se bañen, no tener que volver a lo básico, de tener que pelear después de que ya ha sufrido el ser víctima de una violencia física, psicológica, sexual, la que sea, seguir siendo víctima de mentes todavía cerradas, obtusas, y que te siguen poniendo, digamos, en el dedo en la llaga, ¿no? Y poniendo en duda de que has sido víctima realmente. Y además atribuyendo muchas veces la causa a que vos lo provocaste, a cómo estabas vestida, a qué era lo que estabas haciendo, qué fue lo que dijiste, porque muchas veces, con el respeto que se merecen incluso las autoridades, pero muchas veces incluso cuando las mujeres llegan a sentar la denuncia, en el mismo lugar, con este dolor, como decías vos, y esta valentía al mismo tiempo de poder asumir y decir, estoy sufriendo esto, pero lo quiero denunciar, y en el mismo lugar te dicen, pero usted consumió bebidas alcohólicas, usted cómo estaba vestida, usted qué estaba haciendo. Estaba en una calle oscura, estaba aquí a ciertas horas. Cuando esto no debería ser una causa. Flavia, te noto unas palabras aquí que ya es irresistible. Concuerdo completamente con Susana, no debería ser ningún atenuante. Otra de las cosas que suelen decir es había consumido bebidas alcohólicas o había consumido tal estimulante o tal droga o tal relajante. No solo no es relevante para el delito, sino que si llega a ser importante es más bien como un agravante. Porque una mujer que ha consumido bebidas alcohólicas o que ha consumido algún sedante, obviamente está más vulnerable aún, está con la voluntad más disminuida. Entonces, ese argumento que lo he escuchado en otros casos, lamentablemente, no procede. Pero ahí nos topamos, con la indolencia, yo, con el respeto que merecen, como dicen Susana, pero yo lo voy a decir con todas sus letras, con la indolencia de los operadores, no solo de la Administración de Justicia, en general del Estado, ¿no? Que para mí es un tema de insensibilidad, de desconocimiento de la problemática, también de ignorancia, de falta de recursos, de todo lo que ustedes quieran. Pero yo creo que además tenemos que recordar que estos no son abusos excepcionales, no son casos aislados. Son formas de violencias reiteradas que ocurren porque hay relaciones de poder entre hombres y mujeres. Porque esta violencia es una forma de disciplinar y de mantener la subordinación de las mujeres. Y eso no lo digo yo desde mi voz de feminista, lo dicen los organismos internacionales de derechos humanos, porque ahora ya decimos que esta violencia es un atentado contra los derechos humanos. Y los psicoanálisis también realizados a los abusadores los dicen también. Es una forma de... Selenita, vos querías acotar. Yo quería acotar que sí, exacto. Digamos, tenemos la normativa y todo, no basta la ley, me gusta lo que dijo la licenciada acá, no basta la ley. Yo lo que veo y lo que he visto en este caso de René, vamos a dar nombre y apellido al caso hubo un punto de inflexión con este tema y gracias a Dios se ha convertido en un caso emblemático con la sentencia que ha sido dada a los violadores, donde se comenzaron a escuchar opiniones de que bueno, porque ella estaba así, porque ella estaba así, porque salió, porque era a tal hora de la mañana, o sea, eso es irrelevante totalmente, se ha cometido un delito, ya, aquí hay que ser claro, la violación es un delito. Así como hay otros delitos en el Código Penal, así como hay gente presa por robar una garrafa, bueno, los violadores, ¿dónde van? A la cárcel. Entonces, hay que concientizar a la población, a las mujeres es la primera que hay que concientizar, ¿no? Porque las mujeres somos a veces muy duras con nosotras mismas, y decir, es un delito, se va y se lo denuncia. Lo que dijo René es muy cierto, hay muchas víctimas que, digamos, recién se atreven a ir a denunciar a los 2 o 3 días, entonces ahí se pierde, digamos, elementos valiosos de prueba. Lamentablemente, estamos en un sistema jurídico que hay que cumplir ciertos procedimientos, entonces hay que hacerse el examen médico forense, es doloroso, tendría que estar ahí el Estado encorchetado de esa víctima, viendo que se cumplan a cabalidad, porque ella es una víctima y debe estar protegida por el Estado, no al revés.
Aquí tenemos el caso que la víctima tiene que estar protegiéndose. O sea, digamos, el violador está amenazando con que pasa 6 meses, ya tengo que salir, digamos, no puedo estar en este encierro, y la víctima es la que está siendo sometida al juzgamiento social. Entonces, estamos con los valores invertidos. A mí lo que me preocupó y me tocó mucho en el tema de René es la inversión de valores. Más preocupaba el turismo, más preocupaba el qué dirán. Entonces, eso no puede ser. Amerita ya unas campañas tanto de municipio, universidades, prefecturas y todos los estamentos del Estado en defensa de los derechos de la mujer. Empecemos por ahí, eduquémonos todos y sigamos los procedimientos legales. O sea, la ley está. Te voy a proponer un segundo que hagamos un corte ahí, vamos a seguir hablando de eso, pero que terminemos de revisar los tipos de violencia que tenemos con nuestro pequeño cuadrito ahí. Vamos a hablar un poco de la violencia psicológica, vamos a volver después, Elenita, con ese tema. Con el tema de la violencia psicológica, si la podemos tocar, licenciada, y nos orienta un poquito para explicar a todo el mundo cómo se puede definir la violencia psicológica. Y bueno, me parece también que es parte de la escalada de la que hablábamos, ¿no? Cuando un hijo se acerca a la mamá y le dice, papá cree que vos sos una gorda, papá dice que vos sos fea, he escuchado que ya estás vieja, y uno de pronto escucha esas palabras de parte de los hijos, pareciera como que está en otro mundo, o se ha equivocado el canal, digamos. La violencia contra la mujer, la violencia psicológica, de alguna forma se ha ido construyendo utilizando a los hijos, y ese detalle me gustaría que de alguna manera lo podamos analizar aquí. ¿Cómo es que de pronto el hombre no asume la violencia directamente contra su mujer, digamos, y utiliza a los hijos? Si ustedes se fijan, en los niveles medios, en los estratos más pobres y en los estratos altos, de pronto nos vamos a encontrar con una serie de señales que tienen que ver precisamente con esa suerte de disciplina a la que se refería Flavia, este sistema patriarcal que hace que nosotras aguantemos absolutamente todo y no reaccionamos frente al insulto, porque cuando me dicen gorda y el que me dice es gordo, seguramente yo voy a reaccionar inmediatamente, pero cuando usan a mi hijo para que indirectamente me diga gorda, está sufriendo 2 veces la violencia de la mujer y se la revictimiza una y otra vez, igual que cuando va ante el juez o a la PLCC y le piden que relate paso por paso y le piden detalles, y una vez más está sufriendo violencia psicológica. Si lo hacen con sorna, con duda. Así es, pero además ponen inclusive en duda el hecho de que hubiera sido violencia. ¿Qué ocurre, licenciada, en los casos en los cuales hay la agresión directa? O sea, este papá que constantemente le grita a la mujer, que constantemente incluso, este hombre, por ejemplo, le desvalora la comida, y que le falta tal cosa, que no está así, que no sabes hacer nada, que no sabes ni cuidar de tus hijos. O sea, el no sabes, el no podés, el no querés, el no sos capaz, es también un tipo de violencia psicológica. Definitivamente, porque la mujer llega un momento en el que se siente responsable por todo lo que está pasando en la casa. Si el niño se enferma, es culpa de la mamá. Si la hija aparece embarazada, es culpa de la mamá. Si no saca buenas notas, es culpa de la mamá. Todo su culpa. En realidad termina entrando en un círculo de culpabilidad y llega un momento en el que ella siente que de alguna manera merece el castigo. Por eso que cuando la golpea el marido, no va y acude a hacer la denuncia. Y cuando le preguntan por qué te ha pegado, a veces ella misma que contesta, se lo merecía dice, ya. es que yo le contesté, es que yo no hice bien las cosas, o la quemé la comida, o tumbé al bebé. O la mujer está como predispuesta para asumir su culpa, y esto tiene que ver con un sistema patriarcal en el que las mujeres hacemos, ¿cómo le diría?, entramos en el ciclo del poder y de la obediencia. Entonces las mujeres asumimos fácilmente que es parte de nuestra vida cotidiana el no decir, el no atreverte a rebelarte contra esa situación. Entonces se reproduce desde la mañana hasta la noche, porque va al trabajo y el jefe o el patrón le dice que no hizo bien las cosas,
vuelve a la casa y le dicen nuevamente eso, entonces reproducen permanentemente el nivel de esta es la base de todo. Bueno, la verdad que mientras escucho más los tipos de violencia no entiendo dónde está la base del asunto y entiendo muchísimo más el tema de la escalada de la que ustedes hablan, pero me parece que una mujer que psicológicamente está convencida de que no sirve para nada, tal cual. Y se lo además, para nada. Como consecuencia también te debe llevar a la desvalorización de tus propios hijos, ¿no? Si el hijo constantemente ve que se le trata así a la mamá, llega un momento que ¿no? Además que le metes en la cabeza que el que trae el sustento al hogar, el que mantiene, el que todo es el papá. Ahora, a mí me llama muchísimo la atención, y voy a decir muchísimo, porque si ustedes ven los datos del último censo, las mujeres creo que somos la mitad, un poquito más. O sea, digamos, estás hablando de Bolivia, ponerle 42% versus no sé cuánto, no me gusta hablar en términos de versus, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, vamos a la educación, es lo de siempre, la educación, estamos fallando en educar a nuestros hijos, ¿no? Porque ya nosotros estamos, digamos, más o menos, bueno, considero que estamos formados, pero estamos fallando en la educación. O sea, tiene que ponerse tanto en las escuelas, en los colegios, en las universidades, digamos, todos estos valores y ir a los valores, digamos, considerar los derechos que una mujer tiene, es un ser humano como lo es el hombre, porque también hay casos de violencia de hombre, digamos. O sea, entonces, si vamos a hablar de violencia, a mí me gustaría, digamos, yo sé que estamos enfocando en violencia contra la mujer, pero hablemos de educación y no a la violencia en general. En este caso, la violencia de la mujer porque se está convirtiendo en un fenómeno. Pero a mí me llama poderosísimo la atención ver este tipo de discursos, sabiendo que la mujer hoy por hoy es la que provee los hogares. En muchos de los casos. En muchos de los casos. El 50% de los hogares bolivianos me parece que están siendo sustentados por mujeres. No sé, queda uno de verdad que suspirando y absolutamente llena de ideas y de por dónde empezar. Les propongo que sigamos conversando, que sigamos hablando de los tipos de violencia. Vamos a ir ahora a un corte y volvemos hablando de violencia contra la mujer. No hay mal que por bien no venga, no dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una... Hoy dedicamos todo nuestro programa, nuestra hora completa, a abocarnos a hablar de violencia y a tratar de aclararnos el panorama y aclararlo para todas ustedes y abrirnos los ojos en muchos casos. Quiero pedirles que nos enfoquemos ahora en una violencia que a veces no la sentimos, pero que tengo yo la impresión de que amarra, por decirlo de alguna forma, la violencia económica. Amarra. Efectivamente amarra. La violencia económica es el chantaje, ¿no? El supeditar cosas o situaciones en una relación de pareja a la dependencia económica de la mujer. Tiene que ver con el poder también, con el que decía. Tiene que ver con el poder, tiene que ver con los factores de riesgo, porque uno de los factores de riesgo para una mujer de caer en una situación de violencia, en especial en uno de los espacios que es el de la familia, es el no tener ingresos propios. Y efectivamente somos muchas las mujeres, ¿no?, que estamos en un empleo y que ganamos nuestra propia plata, pero no en la misma proporción que los hombres. O sea, ahorita tenemos desde hace mucho tiempo ya un poco más de un tercio de los hogares del país en los cuales la cabeza de hogar es una mujer. Esto quiere decir que no hay un hombre, un varón al lado, digamos, ¿no? Y generalmente ese tercio mantiene sola la casa. De las otras familias, ¿no?, compuestas por una pareja heterosexual o por otros miembros del hogar, la mujer también aporta. Pero todavía, insisto, no estamos en el empleo en la misma proporción que los hombres. Todavía la mitad de las mujeres del país no tienen ingresos propios en edad de trabajar. Esas son vulnerables. Esa es una conquista importante, pero como les digo, hay un tema pendiente. Otro tema pendiente es que ya está visto, hay un estudio interesante de un fondo de la Cooperación de la Paz que dice que las mujeres, ¿en qué nos gastamos la plata? En salud y educación de los hijos. Entonces, igual, o sea, el hecho de tener ingresos propios no significa que yo no dependa económicamente de un hombre y que no me pueda chantajear con esto, ¿no? ¿Cuáles son los marcos jurídicos, ahora que ya hemos visto los diferentes tipos de violencia que pueden existir, o por lo menos los más comunes que se dan? ¿Cuáles son los marcos jurídicos según la ley? Bueno, tenemos
como decía, el Código Penal y la Ley 348 que ya ha establecido instancias específicas de denuncia. Ahora no tengo, digamos, a la mano las diferentes instituciones a las cuales acudir, pero de una lectura, la verdad voy a decir muy rápida que hice de la ley, a mí me quedó realmente, digamos, quedé un poco confundida porque uno como víctima tendría que tener 1 o 2 lugares máximos donde acudir. La ley me da 5 o 6 que no sé si están operando, es más, digamos, ¿No te me voy a poner de oficio eso? Obvio, porque una víctima ocurre un hecho, tiene que ir, es como análisis médico forense. Tiene que ir y hacer su análisis. Tendría que estar el Casa médico de la Mujer, FELCE, ¿no? Exacto, ahorita sería la FELCB, la FELCB. ¿Quién sabe dónde está la FELCB? Entonces todas esas son cosas que tienen que socializarse. En provincias. En provincias, ¿qué hace la gente de provincias? Entonces la ley está ahí, 348B, perfecto, buena, conquista y todo, pero ¿y la práctica? El decreto reglamentario lo leí y es más, en mi criterio, una discusión de que si el IDH va o no va, los recursos. Entonces, yo creo que urge, amerita, por favor, alcaldía, prefectura, municipios en todo el país y los mismos ministerios, el Ministerio de Justicia, ponerse pues en claro y hacer una reformita a ese decreto supremo y decir, bueno, la mujer en caso de violencia dentro del marco de la ley 348 acude a este lugar y ahí tendría que haber un médico forense número 1 de turno las 24 horas o 3 personas, tiene que haber presupuesto para eso. Eso para mí es digamos, evitar la peregrinación. Sí, fundamental, y con la peregrinación todo lo que viene. La mujer tiene que sufrir violación tras violación tras violación y tiene que esperar 2 años, o como el caso que estamos viendo de esta jovencita Verushka, que digamos la filmación ha salido, es pública, o sea, la peregrinación de esa madre, o sea, parte el alma. Entonces no podemos ser ciegos a esas realidades. No sé si ustedes... Sí, yo creo que en este caso en Bolivia, como en tantos otros, el problema más que la ley son los actores responsables. ¿Ya? O sea, aquí ¿quiénes están llamados a actuar? Municipios, desde los municipios con los sistemas legales integrales municipales, gobernaciones que tienen sus competencias también en materia de educación, en materia de prevención, incluso en materia de dictación de alarma de género, cuando se llegue a un nivel alarmante, valga la redundancia, de casos de estos. Entonces municipios, gobernaciones, centros de salud, fiscalía, juzgados, en fin, los actores son múltiples y la idea de que cualquiera de estas sea la entrada de las víctimas al sistema era de facilitar. Se supone, en teoría, y esto no es nuevo, ya desde antes estaba, que, por ejemplo, si una mujer entrara vía un centro de salud, porque llega a atenderse, de ese centro de salud con toda la disposición deberían facilitar un sistema que está en la ley de referencias y contrarreferencias, que se llama, ¿no? Que de ahí la derivan a la instancia judicial o de fiscalía o de lo que corresponda. Ahora, yo insisto, para mí el problema no es tanto de la ley, que puede no ser perfecta, porque esa ley durmió hasta que asesinaron a Magalí Guaycho y los medios hicieron tanta presión que finalmente salió lo que había dormido en la Asamblea Legislativa. Insisto, si para mí no es tanto de la ley, sino de los operadores y de los actores llamadas a aplicarla. El actor número 1, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, que depende del Ministerio de Justicia, es el encargado de implementar el CIPASE, que le han llamado, ¿no? El sistema de, no me acuerdo la sigla exacta, pero más o menos de prevención, erradicación y sanción de violencia de género, ¿no? Es que me angustio de escucharte porque cuesta tanto, me imagino, tomar una decisión de decir voy a denunciar, llego y además de llegar tengo que peregrinar y además de peregrinar tengo que dejar a mis hijos y además no puedo trabajar y además al que estoy denunciando duerme a mi lado. Y eso en el caso de violencia intrafamiliar, pero en el caso de una víctima que estaba yendo al cine, viniendo, etcétera, que sea menor, una persona, el caso de René, por ejemplo, ella tenía 42 años, tuvo la fuerza y fue adelante, estuvo 2 años. Hay otro caso de esta jovencita que tiene 15, 16, entonces uno se pone a pensar en las víctimas y dice, realmente, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Tiene que, como te digo, urge una modificación de ese decreto, urge que las instancias correspondientes que las acabas de nombrar se pongan los pantalones y digan, bueno, señores, aquí está esta ventanita, usted viene y denuncia, y que sea un solo lugar. 2, no tiene por qué peregrinar la víctima, es una víctima.
Y ahora la educación de la sociedad en pleno, me parece que más allá de las leyes, más allá de todo, podemos combatirlo desde la raíz del problema que está en nuestras casas y que son los niños y niñas que en este momento estamos criando para que el día de mañana sean futuros ciudadanos de bien y no se conviertan en abusadores, abusadas, abusadoras o abusados. O es más, hay incluso abuso en los mismos chicos, jovencitos, que no son mayores de edad, que no son mujeres hechas, derechas, perdón de la palabra, con paridas, digamos, con hijos, así, o sea, es así. Un poco complementando. Por eso quería repetir a la socióloga, yo pues siempre pienso en combatir la base, la fuente del problema. La fuente tiene que buscarse en las relaciones de poder que empiezan en el seno de la familia. Esta relación de poder que se va convirtiendo cada vez en un círculo más grande y que va atrapando a las autoridades, porque empieza por la familia. Mientras no asumamos que es ahí que tenemos que hacer incidencia, no lo vamos a poder. Yo mamá, volviendo al caso que estábamos conversando anteriormente, abusada psicológica, física o sexualmente por mi esposo y teniendo a mis hijos de herramientas de ese abuso a mi marido, ¿cómo empiezo a gestionar en mis hijos el abrir los ojos para darse cuenta de qué es lo que está pasando? ¿Cómo trabajo en mi casa con ellos? Asumiendo que existen derechos y obligaciones y que parte del derecho que tiene la mujer es a romper la idea, por ejemplo, de que la mujer es necesariamente abnegada, de que la mujer tiene que renunciar a absolutamente todas las cosas para poder concretizar su función de madre y su función de ser que vive en la sociedad. En el seno de la familia es donde se le tiene que dar a esta niña la posibilidad de ser integralmente respetada y reconocida, que no tenga necesariamente que pensar que le regalan una muñeca que debe cuidar, proteger y alimentar a la muñeca, mientras que los demás están pateando pelota por allá y están manejando bicicleta. A la niña le dan solamente una muñeca, le dan la responsabilidad de reproducir una serie de cosas, pero esta relación de poder que se instituye, que se cimenta, que se conserva y se reproduce desde el seno de la familia, se tiene que romper. En el momento en el que la mujer sienta que tiene exactamente los mismos derechos que el hombre para decidir sobre su cuerpo, sobre su vida y sobre su futuro, van a cambiar las cosas, pero mientras tanto estamos reproduciendo la dominación y estamos educando y disciplinando a las niñas para que sean siempre así. Acuérdense lo que ha pasado hace poquito con el tema del Día de la Madre y la famosa lámina. El hecho de no ser abnegada de pronto se convierte en un demérito regional, digamos. O sea que para que seas reconocida como madre tienes que tener un montón de hijos y haber sufrido un montón y haber pasado por un montón de padecimientos. Entonces, mientras no cambiemos ese enfoque y eso no empiece de la familia, lo fortalezca la escuela, la religión, los medios de comunicación, el Estado, el municipio, la gobernación y absolutamente todos los niveles, estamos perdiendo. Licenciada, a mí me queda aún un hueco que la verdad me tiene inquieta, me tiene ansiosa. Desesperada. Si bien es cierto, abordamos este tema de la familia y coincido completa y plenamente, yo creo que todas coincidimos acá que la familia es el núcleo de donde debería salir tanto el tema de los valores, el tema del respeto, el tema de la solución. Pero ahora, viendo esta problemática y esta realidad desde otra perspectiva, ¿cómo incide la sociedad en la violencia? Porque yo desde el seno familiar puedo de repente abordar o manejar lo que está a mi alcance, pero no puedo manejar este monstruo que es la sociedad, que es lo que nos rodea y lo que en realidad está incidiendo también en transgredir los valores, en enfocar otras cosas que se me escapan de las manos, a mí como mamá, a mí como papá. Por eso insisto en el tema de si quieren ustedes, la corresponsabilidad. Y en el tema de la corresponsabilidad tenemos que buscar algunos ejes teóricos que nos ayuden a entender esto que parece tan difícil. Yo me construyo individualmente en la medida en que los demás influyen en mí. O sea, esta construcción social tiene inicialmente que ver con mi construcción individual.
Mientras no entendamos que cada ser tiene una valoración específica que nace con un potencial y que debe ser reconocido y valorado por los demás, difícilmente vamos a avanzar. Ahora, eso pasa porque las normas, por ejemplo, sean conocidas, difundidas e internalizadas. Mientras cada una de las personas no sienta que detrás de la ley está mi condición de ser humano único, mi condición de ser tomado en cuenta y respetado, no vamos a avanzar. ¿Eso qué significa? Que si la mujer reconstruye en el seno de su familia un cúmulo de derechos, seguramente vamos a poder avanzar. Pero si simplemente repite moldes prefabricados en los que además los medios de comunicación influyen con diferentes mensajes, me voy a quedar simplificando todo en dos, si quieren ustedes, imágenes que los niños están manejando por ahora. Es la famosa Peppa, la cerdita, si quieren, Peppa Pig, que felizmente reconstruye el modelo del papá, la mamá y los hermanos, y además los abuelos de Peppa y los amigos de Peppa que tienen familia. Entonces, en la medida en que seamos capaces de resignificar la condición de familia, que tiene sus dificultades, que tiene sus obstáculos, que tiene pobreza, que tiene enfermedad, que por último engorda, bueno, Peppa permanentemente hace mención a la gordura de su papá, pero no lo ridiculiza, lo asume como parte de la condición natural de la familia. Tiene un abuelo bailarina de ballet, así es, construyendo la masculinidad, claro. Entonces, utilizar este tipo de elementos que desde lo simbólico le van ayudando a entender el derecho pleno que tiene, creo que podríamos ir construyendo una sociedad mejor. Tenemos muy pocos minutos para porque además quiero en estos pocos minutos que nos quedan antes que nos corten la verdad que son tantas las cosas de las que queremos conversar y se nos quedan tanto de lado. Estamos hablando de algo tan profundo para un programa más. Sí, podemos tocarlo, creo que 3 programas más o 5 o 10, y la verdad que uno siente que creo que nuestro objetivo desde aquí es abrir un poquito los ojos a todas esas mujeres que con los recursos, te juro que siento más limitaciones ahora que las escuché, y siento que la situación de esas mujeres que pasan por esto es mucho más compleja incluso de lo que uno puede llegar a imaginar, ¿no? Porque este tema de la educación, el tema de las complicaciones legales, el trámite, y bueno, como hablábamos, el depender de otra persona, el romper el miedo a denunciar, y romper el miedo a denunciar, que está ligado a tener que hacerte cargo de vulnerable. Pero si te pones a pensar, muchas mujeres hoy en día que deciden asumir un divorcio se tienen que ver en esta misma encrucijada y salen adelante, ¿no? Sí, yo quiero ser, digamos, positiva. Yo creo que hay que mirar adelante. Este tipo de situaciones que estamos haciendo ahora, debatir, hablar, no callarse, no vendarse los ojos ante la realidad, ese es ya un gran paso. Si todos desde nuestras instancias replicamos, desde nuestra familia, entonces vamos a tener una sociedad mejor. La familia es el núcleo de la sociedad, ¿no? Básicamente, es básico en sociología, de lo que recuerdo. Entonces, empecemos con nuestra familia, y a ustedes gracias por poner el tema en el tapete, ¿no? Ojalá otros programas, digamos, Flavia, ¿dónde empezamos para vos? Yo sé que no es sencillo. Para terminar, ¿dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? No es sencillo, pero quiero quedarme con el optimismo que nos quiere transmitir Selenita, porque te juro que la angustia es grande y ustedes mejor que yo lo saben, pero ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde damos un paso pequeño? Bueno, como se trata de romper construcciones sociales, normas sociales no escritas, ¿no? Que es de lo que nos venía hablando Magalí. Yo aprovecho la instancia para hacer un llamamiento a los medios, ¿no? Porque hablamos de educación, pero todo eso es como de más largo plazo. El rol de los medios de comunicación en poner un tema, un problema en la agenda pública es sumamente relevante. Tienen una situación privilegiada ustedes en eso. Entonces yo, como uno de los puntos de partida,
pondría eso. Y por supuesto ejercer presión, que los movimientos de mujeres siempre lo han hecho, pero ahora desde otros espacios también en los actores llamados a actuar, que son todos estos que decíamos, ¿no? Institucionales. Quiero agradecerles muchísimo a la doctora Flavia Marco, abogada, a la licenciada Magalí Cabero, socióloga, a Selenita Céspedes, abogada, madre, y que ha acompañado además este proceso junto con René Gerli. Gracias realmente por habernos ayudado a abrir este panorama que creo que lo dejamos muy abierto y tenemos que volvernos a citar para poder ir cerrándolo de a poco. Gracias por habernos acompañado en Palabra de Mujer. Hacemos una pausa y regresamos. La vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga. No dejes pasar la hora y pinta de colores ese no venga. Quiero decir que creo que este es uno de los programas que más hemos disfrutado y esperamos de verdad que sirva, que ayude, porque finalmente ese es el objetivo y para eso estamos aquí cada día. Y como medios de comunicación, pues somos un instrumento, estamos llamados a servir, estamos llamados a educar, entretener, informar, pero sobre todo a ser un instrumento de servicio y de educación, porque es a través precisamente de eso que vamos a lograr cambiar los conceptos establecidos y cambiar para hacer una sociedad mejor, para tener familias mejores que son las que conforman nuestra sociedad. Llegamos al final y ahora es momento de agradecer a las tiendas que nos acompañan. En mis pies calzo los bellísimos zapatos de Paso. Mi vestuario, como todos los días, es de Morena Rosa. Mis accesorios son de Claudia Mercado y mi arreglo personal es de 0722. Yo les quiero presentar otra versión de los zapatos que lleva Laura en este momento, a mi estilo, con el sello de Paso. Muchísimas gracias a De Paso. Nude y dorado rosé. Así es. Muchísimas gracias a Sexto Sentido con las camisas de Duda Lina por vestirme todos los días y al equipo de Ozono por ocuparse de mi arreglo personal. Gracias a Scarpe por estos hermosos botines de la temporada. Muchas gracias a Laranja por esta tenida muy formal hoy, pantalón de lino, camisa de seda, a 0722 por mi arreglo personal de todos los días y la Hermes por el cuidado de mi piel. Yo quiero agradecer también en esta oportunidad a Cristófoli por mis calzados de su nueva colección, también a Claudia Karen por mi vestuario, una faldita y una blusita de seda el día de hoy, y a Mariana Rosas de Mam Urubó por mi arreglo personal. Ahora sí, no se olvide darle like a nuestra página de Facebook para que pueda enterarse de todas las noticias, para que nos pueda contar acerca de qué temas quiere saber y por supuesto vea los adelantos del programa que vamos a tener durante la semana, ¿no es cierto? Hasta mañana. Como siempre, Bolivia. Gracias. Chao, chao. No hay mal que por bien no venga. No dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta.